En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día, muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: Nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, familia? Soy Armando, misionero de la alegría. Espero se encuentren bendecidos y en alabanza. El día de hoy nos encontramos con un evangelio que pudiéramos dividir en dos partes. La primera, referente a estas frases fuertes, duras, que Jesús, que nuestro Señor nos dirige en este día. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y la segunda parte es aquella parábola, aquella historia de aquel que construye su casa sobre roca y se mantiene aún en las tempestades, y aquella casa que se construye sobre la arena y se destruye en las tempestades, diciendo: el que escucha mi palabra es como aquel que construye en roca. Algunas ideas para reflexionar este evangelio de este día. Primera parte: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Palabras fuertes que Jesús nos dirige en este día, pero más que llevarnos a un desánimo, es una invitación a hacernos responsables de lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Cristianos, somos católicos, todavía somos aquellos miembros de la comunidad que escuchan esto, pues somos QCNs, algunos misioneros de la alegría, otros coordinadores de alguna sede de un ministerio, y si no, con el simple hecho de ser cristiano, somos responsables. Hace unos días, cuando hablábamos sobre San Juan el Bautista, yo decía reconocer aquello que somos por medio de nuestro bautismo, hijos de Dios. Y el día de hoy nos encontramos curiosamente con un evangelio que nos lleva justamente a responsabilizarnos de lo que somos: cristianos, hijos de Dios, seguidores de Cristo. Y haciéndonos responsables de ser cristianos, también debe de existir la necesidad de dar testimonio de lo que somos, ser cristianos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces puede darse en nuestra vida que, como escuchábamos en el evangelio, expulsemos demonios, hagamos milagros, es decir, obras buenas por Dios, que seamos muy buenos, muy bondadosos según nosotros, ser buenos y ser bondadosos porque estamos ayudando a alguien, pero en el fondo lo que estamos haciendo no es por Dios, es por nosotros.
No es por Cristo, es por mí. Y cuando nosotros caemos en eso, entramos a formar parte de aquellos que le decimos Señor a Jesús, pero no hacemos su voluntad, hacemos lo que nosotros queremos. De tal forma que por eso Jesús se atreve a decir, no todo el que me diga Señor, Señor, es digno de ir al cielo. ¿Por qué? Porque para entrar al cielo, la contraseña es el amor. Y cuando yo hago las cosas solo por mí, en mi egoísmo, en el querer que me vean los demás, a cuántos demonios he expulsado y cuántos milagros he hecho, siendo así muy literal con las palabras de hoy, pero aplicándolo a lo que hago en mi vida, no me basta para entrar al reino de los cielos. ¿Qué sí me bastaría? Actuar con amor. Hay la historia de una persona que hacía muchos milagros, ya hace muchos años. Y el obispo, queriendo saber si era el Espíritu Santo o era otra cosa lo que pasaba ahí, envió a un hombre con la misión de descubrir si aquella mujer actuaba conforme al Espíritu Santo o tenía otra cosa que le permitía hacer curaciones a aquellos que iban a verlo. Y llegando se dio cuenta que efectivamente muchos enfermos iban a verla. Cuando fue su turno y entró, le pidió un favor. ¿Puede entregarme un vaso de agua? ¿Puede atenderme de esta forma? La idea de este hombre era pedirle un favor, algo que le hiciera. A lo que aquella mujer, respondiendo incluso un poco agresiva, diciéndole, claro que no, ¿cómo yo te voy a atender? ¿Que no sabes quién soy? ¿Cómo yo te voy a traer a ti un vaso de agua? ¿Que no sabes que yo hago tantos milagros y atiendo a tantas personas? Total que el hombre dijo, no se preocupe, con esto me basta, muchas gracias, y se retiró. Y fue a decirle a aquel obispo, yo no sé cómo lo haga, pero no es el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Cuando nosotros actuamos sin caridad, cuando nosotros actuamos sin amor, el Espíritu de Dios no puede estar ahí. ¿Cómo reconocer un don de Dios? Si aquella persona tiene caridad en su corazón, es decir, el amor. Cuando esto falta en nuestra vida, aunque le digamos Señor, Señor a Jesús, estaremos actuando egocéntricamente por nosotros y eso nos llevará a que nos aparten. Por eso es necesario responsabilizarnos del testimonio que damos, porque a veces nos enfocamos solamente en hacer en un tipo activismo y se nos olvida el interior de nuestro corazón que nos lleva a hacer algo. La realidad es que cuando nosotros estamos llenos del amor de Dios, consecuentemente hacemos una acción. Y a veces queremos que sea al revés. Queremos hacer algo para sentirnos llenos del amor de Dios. Y aunque Dios nos da cuando nosotros damos a los demás, habrá ocasiones en las que hagamos cosas y no sintamos nada. Pero sabemos que en el fondo lo estamos haciendo por amor a Dios. Y eso es lo que vale. Y eso es lo importante. No hacer para recibir, sino dejándome recibir el amor de Dios, poder hacer obras por los demás. Sea cual fuere la acción que haga. A veces ni siquiera son propiamente gestos, acciones por los demás, ni siquiera palabras. Puede ser escuchar a alguien, pero saber que escuchar a esa persona necesitada es como si Jesús también le estuviera escuchando, no poniéndonos nosotros también nuevamente de que
pues gracias a mí pasó esto, no, sino que nuevamente somos instrumentos de Dios y no actuamos por nosotros en nuestro nombre, sino en el de Cristo. En otro evangelio, ya para cerrar, Jesús lo llegó a decir: alégrense, no porque expulsan a demonios, sino porque su nombre esté en el reino de los cielos. Y es esto, tener amor en el corazón. Puede ser que ni hagamos milagros, ni expulsemos demonios, es que eso no es lo importante, sino dejarnos, primero, amar por Dios y segundo, amar a los demás. Eso ya es dar testimonio y eso ya es escuchar sabiamente las palabras de Cristo y ponerlas en práctica para haber construido nuestra espiritualidad en una roca y que lleguen los vientos, los problemas, las enfermedades, las discusiones, los desánimos, nosotros nos mantenemos en el camino porque nos hemos dejado amar por Dios y de ese amor brotará hacia los demás el amor que les tengamos. Amado Jesús, quédate con nosotros. María, Reina de la comunidad, quédate con nosotros. Se los pedimos con todo el corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.